fuga que pretende hacer la señora Dina Boluarte y no responder por los asesinatos en nuestro país, va a tener que dejar el cargo que hoy está usurpando esa señora. Lo que constituiría un abandono de cargo. Por este motivo es que nunca salieron del territorio nacional en su momento los presidentes Paniagua, Vizcarra y Sagasti. El segundo argumento es la causal de vacancia. El inciso 4 del artículo 113 de la Constitución establece que la Presidencia de la República vaca por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso. Nosotros desde Perú Libre desconocemos hasta este momento esta elección de Dina Boluarte. Primero que nada, ella ha sido culpable de todos los asesinatos, la matanza de más de 70 hermanos que hasta el día de hoy no se ha hecho. Presidente, es a todas luces inconstitucional la ley que se ha aprobado para que le permita gobernar vía virtual, porque no se ha seguido el proceso de una reforma constitucional. Es decir, se debió someter... Aquí se ha dicho que se desconoce la elección de la señora Boluarte, que es usurpadora y una serie de calificativos, pero yo, presidente, y ninguna de las bancadas que estamos acá, pedimos al pueblo peruano votar por esa plancha presidencial. Fueron ustedes, fue el señor que está allá, el que ha hablado y ha dicho... Para seguir enardeciendo los ánimos de la población. No es momento aún de exponer a la presidenta. No seamos soberbios. Con humildad debe aprender a gobernar la presidenta para no seguirse sesgando esta... Viajar. Primero se decía que se ponía mal el sombrero, luego se decía que aquí había mucha delincuencia y que tenía que gobernar y solucionar los problemas del país. Pero ahora nuestro país tiene a niñas menores de edad siendo violadas por sus padrastros. Ahora el país ve a sicarios paseándose por todo Lima, provincias, por todo el país. Y ahora sí la señora Boluarte tiene que viajar. No solamente porque para nosotros no nos representa la señora Dina Boluarte. Así se enfrentaron los congresistas por el pedido del Ejecutivo para la autorización de viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil. Durante la sesión del Pleno, muchos congresistas se mostraron en contra del viaje de la mandataria, mencionando que es inconstitucional y que podría ser motivo de vacancia. Congresista Quito tiene 2 minutos. Presidente, nos oponemos a esta fuga que pretende hacer la señora Dina Boluarte y no responder por los asesinatos en nuestro país, no responder por la flagrancia responsabilidad que tiene respecto a los gravísimos problemas que tenemos hoy en el país, a no responder en lo absoluto respecto a lo que ha significado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es más, señor presidente, que aquí se está cometiendo un acto de inconstitucionalidad. Las leyes de interpretación auténtica a la cual nos tienen acostumbrados, de ninguna manera va a proceder, porque se le avisa desde ahora de dejar el país, va a tener que dejar el cargo que hoy está usurpando esa señora. Porque aquí lo que se ha hecho también es violentar la Constitución, porque en ninguna parte de la Constitución señala que se puede dirigir o teledirigir el país con tantas responsabilidades que hoy tenemos y pretenden hacerlo desde otro lugar. Por lo tanto, consideramos, frente a los graves hechos que hoy están pasando en nuestro país y que no pretenden en lo absoluto remediar, y que lamentablemente en este poder del Estado también se le viene blindando, es que nosotros señalamos con clara posición desde las calles, desde el pueblo que hoy está exigiendo la salida inmediata de la señora Boluarte, es que nos oponemos a esta salida del país, sino a lo que tiene que ir o a lo que tiene que pasar es salir del lugar donde se encuentra ni un segundo más en el poder, porque el pueblo de esa manera lo exige. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Montoya. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la delegación. Quiero presentarles 3 argumentos por los cuales consideramos que la presidenta no debe salir del país. El primero es la inconstitucionalidad de la norma,
La ley que autoriza el despacho remoto de la Presidencia de la República, modificando la ley orgánica del Poder Ejecutivo, sería presuntamente inconstitucional, situación que ha sido denunciada por diversos especialistas en la materia y adicionalmente un grupo de congresistas está circulando una acción de inconstitucionalidad que próximamente presentará ante el Tribunal Constitucional. El artículo 115 de la Constitución, en su segundo párrafo, establece que cuando el presidente sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En este sentido, la Constitución habla de encargar del despacho, situación que no se estaría produciendo con un despacho remoto que autoriza la ley 31810, lo que constituiría un abandono del cargo. Por este motivo es que nunca salieron del territorio nacional en su momento los presidentes Paniagua, Vizcarra y Sagasti. El segundo argumento es la causal de vacancia. El inciso 4 del artículo 113 de la Constitución establece que la Presidencia de la República vaca por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso. En este caso, de producirse la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 31810, la señora Presidenta de la República estaría incurriendo en la causal de vacancia, colocándose de manera innecesaria en un riesgo inminente para la estabilidad democrática del país. Y el tercer argumento es la inestabilidad democrática que se presentaría. Nuestro voto en contra de la autorización para salir del país a la señora Presidenta de la República es para garantizar la estabilidad democrática y no existan cuestionamientos que constituyan una oportunidad para algunos grupos políticos que persiguen la vacancia o la renuncia de la señora Dina Boluarte a la Presidencia de la República. Muchos que hoy votarán por autorizar el viaje, mañana podrían estar pidiendo la vacancia. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Quispe. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿cómo podemos autorizar la salida de una persona que lamentablemente inconstitucionalmente ha sido elegida acá en el Congreso de la República? Nosotros desde Perú Libre desconocemos hasta este momento esta elección de Dina Boluarte. Primero que nada, ella ha sido culpable de todos los asesinatos, la matanza de más de 70 hermanos que hasta el día de hoy no se ha hecho justicia. Asimismo, señor presidente, existen graves denuncias en el Salud a nivel nacional y eso lo hizo claramente alusión la ex ministra de Salud, la señora Rosa Gutiérrez. El señor Otárola está involucrado en esta denuncia. Hoy pretenden gobernar a control remoto el país. Esto realmente es ilógico, señor presidente. A través de la Comisión de Constitución se ha ido modificando la constitución política a espaldas del pueblo peruano. Perú Libre rechaza esa actitud, señor presidente. No se puede permitir esta actitud de espaldas al pueblo peruano. Señor presidente, hoy pretenden nombrar en la Fuerza Naval a un militar que ha sido entrenado en las Fuerzas Armadas de Norteamérica, de Estados Unidos. Ese es el tipo de gobierno yanqui norteamericano imperialista que está gobernando nuestro país, señor presidente. Nosotros no estamos de acuerdo con esta actitud. Aquí se está jugando con los destinos del país, una persecución política contra nuestros hermanos dirigentes, una arremetida contra los derechos fundamentales del pueblo peruano, señor presidente. La constitución política del 93, esta constitución fujimorista tampoco ampara ese tipo de permisos, señor presidente. No podemos caer en este juego. Nosotros, señor presidente, rechazamos esta actitud. Dina Boluarte ha renunciado al partido. Dina Boluarte se ha tramado, se ha corrompido con la caviarada. Hoy Dina Boluarte gobierna con los grandes empresarios y de espaldas al pueblo peruano, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Flores. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, el artículo 115 de la Constitución Política, que tanto dicen defender las bancadas oficialistas en este Congreso, dice claramente que en ausencia del presidente de la República solamente pueden gobernar los vicepresidentes. Y no habiendo vicepresidentes, vicepresidentes de la República, no puede ser que el país quede acéfalo, sin una dirección. Presidente, es a todas luces inconstitucional la ley que se ha aprobado para que le permita gobernar vía virtual, porque no se ha seguido el proceso de una reforma constitucional. Es decir, se debió someter a 2 votaciones
en 2 legislaturas consecutivas y tener una mayoría calificada, algo que no ha ocurrido. ¿Qué es lo que va a pasar entonces, señor presidente? Cuando Dina Boluarte salga de las fronteras del Perú, simplemente deja de ser presidenta de la República, porque sería inconstitucional esa salida, porque la Constitución tiene un rango mayor a una ley orgánica, a una ley que se ha aprobado aquí. Y en ese marco, señor presidente, seguramente la población peruana esgrimirá el artículo 46 de esta Constitución que dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Y probablemente, señor presidente, lo que vaya a pasar es eso. El pueblo peruano tendrá el legítimo derecho a la insurgencia, porque así dice la Constitución. Por lo tanto, la señora Boluarte no tiene ninguna facultad, no puede salir mientras no se haya hecho. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alejandro Cabero. Gracias, presidente. Presidente, aquí se ha dicho que se desconoce la elección de la señora Boluarte, que es usurpadora y una serie de calificativos, pero yo, presidente, y ninguna de las bancadas que estamos acá, pedimos al pueblo peruano votar por esa plancha presidencial. Fueron ustedes, fue el señor que está allá, el que ha hablado y ha dicho. Ellos fueron los que pidieron votar por la señora Dina Boluarte y por el señor Pedro Castillo. Entonces ahora no pueden venir y desconocer aquello que le pidieron confiar al pueblo peruano. Segundo, presidente, han dicho que no puede salir porque no ha respondido, porque hay investigaciones. Esas investigaciones están en el Ministerio Público. Y la presidenta ha sido muy clara en su mensaje a la Nación y ha pedido perdón a nombre del Estado. Entonces, separemos las cosas. Eso no tiene que ver con que la presidenta no pueda ir a ejercer la facultad que tiene y el deber que tiene de representar al país en el exterior ante los compromisos internacionales fundamentales que tiene el Perú. Y se ha dicho también, presidente, con una ignorancia supina, que esta medida sería inconstitucional y que porque hay una acción de constitucionalidad en el TC, entonces no se puede aprobar un viaje de la presidenta al exterior. Las leyes, colegas, se presumen constitucionales hasta que el tribunal declare lo contrario con 5 de 7 votos, cosa que hasta el momento no ocurre. Lo que ha hecho la ley es llenar un vacío. Si la ley hubiera ido en contra de lo que dice la Constitución, evidentemente, por supuesto que sí, sería una ley inconstitucional. Pero las leyes de desarrollo constitucional, para quienes no son abogados, sirven para llenar vacíos y para llenar cosas que la Constitución en ese momento no ha establecido. Como por ejemplo, ¿qué ocurre si es que no hay vicepresidentes? Eso es obvio. Y cualquiera que entienda eso va a comprender que la Constitución, al no ponerse en ese supuesto, requiere ser desarrollada por una ley, ¿no? Es obvio. Entonces, colegas, yo aquí creo que pongamos al país, seamos estadistas. Tenemos que representar al país fuera y tiene que hacerse al más alto nivel. Yo creo que aquí tenemos que ser responsables, dejar los intereses personales, los odios personales, las mezquindades y poner al Perú por sobre todas las cosas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Edwin Martínez. Gracias, estimado presidente. Justamente por eso yo no estoy de acuerdo con que viaje la presidenta, porque vamos a permitir que aquellos ideólogos sigan abriendo las heridas que aún no han cerrado en el país. Y estamos exponiendo a la presidenta a que siga siendo maltratada, a que siga siendo ofendida, a que siga siendo utilizada para seguir enardeciendo los ánimos de la población. No es momento aún de exponer a la presidenta. No seamos soberbios. Con humildad debe aprender a gobernar la presidenta para no seguir sesgando esta desaprobación que tenemos del pueblo soberano, desaprobación que no es por el acto que estamos desarrollando ni por el trabajo que estamos desarrollando, sino porque esa ideología ha quedado muy marcada en la población, sobre todo más humilde y en las zonas muy alejadas del país. Por eso es que yo le pido a los asesores de la presidenta, no sigan exponiendo a la presidenta y no sigan dando que hablar a los ideólogos. No sigamos entristeciendo el país ni enlutando la democracia. Por eso le pido a la presidenta, recapacite, aún no es momento de viajar, hay que solucionar los problemas internos del país para después, una vez que hayamos recibido el consentimiento popular, podremos gobernar con tranquilidad, con paz, con viajes y con todo lo demás. Gracias, presidente. Gracias, congresista.
Gracias, presidente, y la verdad me parece risible que discutamos este tema tanto de fondo como de forma. De fondo, porque recordemos que al señor Pedro Castillo, nos guste o no, como presidente de la República, se le negó en este Congreso 5 veces viajar. Primero se decía que se ponía mal el sombrero, luego se decía que aquí había mucha delincuencia y que tenía que gobernar y solucionar los problemas del país. Pero ahora nuestro país tiene a niñas menores de edad siendo violadas por sus padrastros. Ahora el país ve a sicarios paseándose por todo Lima, provincias, por todo el país. Y ahora sí la señora Boluarte tiene que viajar. Eso por temas de fondo, pero por temas de forma, señor presidente, tenemos que sincerar qué es lo que ampara este pedido para que la señora viaje. Es una ley claramente inconstitucional por la cual nuestra bancada ha suscrito una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley 31810 que está circulando. Ojalá que los colegas que hoy día han participado en ese sentir firmen esa demanda de inconstitucionalidad. Y hay que ser claros porque la Constitución Política de Perú del año 93, esa que muchos defienden cuando les conviene, no se puede modificar mediante una ley que evidentemente tiene un rango inferior. Si la señora Boluarte quiere sincerar sus intenciones, veremos que detrás de este intento de salir del país está una verdad que ya es conocida a nivel internacional, porque el papelón internacional ya lo hicimos. En el Perú se han violado los derechos humanos. En Juliaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado, abro comillas, que ahí perdieron la vida tanto personas manifestantes como un médico brigadista y un adolescente transeúnte en circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre, cierro comillas. Y en ese sentido, tarde o temprano la justicia le alcanzará a la señora Boluarte. Y ni el Perú ni el mundo va a olvidar esas violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, nuestra bancada votará en contra, señor presidente. Gracias, congresista. Gracias, presidente. La bancada Perú Libre jamás va a estar en contra del desarrollo social, económico de nuestros pueblos, de este Perú profundo que hoy clama a gritos de esa manera. Nosotros también tenemos que ser, pues, analíticos. Y dentro de ello tenemos una ley, la 38810, que se ha aprobado en este Congreso. Pero es inconstitucional, porque estaría infringiendo el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, y de la cual no puede, pues, pasar por encima de ello. En ese sentido, dentro de esta norma misma que se ha aprobado de acá, de la misma casa de parlamentaria, en el artículo 8A.4, tiene que tener evaluación para brindarle la autorización del viaje por parte del Congreso de la República. Es decir, señor presidente, nosotros no podemos, pues, vulnerar una constitución. Y eso es lamentable, no caigamos en el craso error, estimado presidente y colegas congresistas. Es por eso que nosotros no vamos a estar a favor de ello, porque ya lo dijo la colega Rivas, no solamente porque para nosotros no nos representa la señora Dina Boluarte, sino también hay que ser respetuosos, pero hay que respetar la Constitución que nosotros como parlamentarios de Perú Libre hemos rechazado, una Constitución que no representa a las grandes mayorías. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista José Luna. Presidente, yo quisiera decir que estamos debatiendo un tema definitivamente que es inconstitucional. Y tanto lo es, que ya este caso ya se dio. Yo hago mis recuerdos allá cuando elegimos a Valentín Paniagua. Y acá está con los que hemos estado en ese momento y en esa fecha y en esa circunstancia donde solo había una persona que se tenía que encargar del gobierno y ser presidente. Acá está el congresista Elías, constitucionalista, y ese tema ya lo vimos. No puede, y por eso Valentín no pudo salir, presidente. ¿Por qué? Porque los constitucionalistas y todos los que estaban ahí le aconsejaron que no arriesgue ni deje mover nada. Ahora los constitucionalistas serios que están al lado de la presidenta deben aconsejarle a que no cometa ese error y permita que se pueda mover, manipular y al final y al cabo desestabilizar mucho más. Estamos con problemas económicos porque políticamente estamos desestabilizados. Tenemos que estabilizar la economía y para eso hay que estabilizar la política. Por eso yo le sugiero
le trasladen que no debe forzar. Podemos Perú va a votar en contra porque es inconstitucional, es histórico. Ya se dio una vez con Valentín y no pudo viajar. Y es por eso que tenía que cambiarse la Constitución si se quería hacer eso. Si no, no se puede hacer eso, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Presidente, creo que todos coincidimos en que es bueno que la presidenta pueda viajar y pueda fortalecer lazos de amistad y obviamente de cooperación con otros mandatarios de otras naciones. Pero el debate, señor presidente y colegas, debería ceñirse en que si es constitucional o no que la presidenta salga del país. Si es constitucional o no que pueda llevar, digamos, el despacho presidencial o atender el despacho presidencial de forma remota. Ahí es donde necesitamos que los colegas y asesores que son constitucionalistas nos puedan guiar para no cometer un error o un delito o una falta, no lo sé. Esa es la duda que tenemos muchos congresistas. Si votamos a favor, ¿estaríamos incurriendo en un delito o una falta? ¿O qué estamos haciendo? Y si votamos en contra, estamos impidiendo que la presidenta ejerza su legítimo derecho de viajar y relacionarse con otros mandatarios. O sea, yo creo que más que ventilar o contar las necesidades y las virtudes de este viaje, que obviamente deben tenerlas, necesitamos tener la claridad de lo que vamos a votar. Que si procede o no que la presidenta pueda viajar y que nosotros podamos autorizar ese viaje. Presidente, para salvarnos en salud, nosotros necesitamos que alguien nos empape, nos comente y nos informe si podemos o no votar este permiso sin caer, en un delito o en una falta constitucional o lo que fuese, señor presidente, que nos perjudique de ahora en adelante. Quizás en este Congreso no, pero puede haber otro Congreso que nos pueda someter a una denuncia constitucional por haber votado en contra de la Constitución o haber dado la autorización a la presidenta que viaje incumpliendo la Constitución. Gracias, presidente, esa es mi duda. Ya escuchamos el tenso debate durante la sesión del Pleno, en la cual el Ejecutivo solicitó autorización de viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil con el fin de asistir a la cuarta reunión de presidentes de estados partes del Tratado de Cooperación Amazónica. El viaje se realizará del 7 al 9 de agosto en el marco de ley número 29158, aprobada por el Congreso, que le permite a la presidenta cumplir sus funciones de manera remota. Los congresistas tuvieron algunos enfrentamientos, ya que algunos parlamentarios estaban en contra de este viaje, pues lo consideran inconstitucional y podría ser motivo de vacancia. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.